un 9 de julio más, entendiendo qué es la independencia, qué es esa palabra, tratando de entenderla mejor dicho, y ver un poco ese proceso independentista, ¿no? Porque uno hace base por ahí en el 9 de julio como la fecha que es donde verdaderamente se lee el acta y se declara la independencia, pero que hay que mirar un poco hacia atrás, hacia los años anteriores, y un poco hacia adelante, ¿no? Y ese presente, una Argentina que no se llamaba Argentina tampoco, una Argentina muy distinta geográficamente, y hasta esto de analizar también un congreso anterior, porque hubo dos declaraciones de la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur, ¿no? Como se le llamaban en aquel entonces. Hay que hacer hincapié en la figura de Artigas, que él genera un congreso un año antes, en 1815, el Congreso de los Pueblos Libres se llamaba, ¿no? ¿Qué es este Congreso de los Pueblos Libres? Bueno, es declarar la zona del litoral, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones, la banda oriental de donde era él, Córdoba, de emanciparse de España, ¿no? De declarar la independencia fuera de España y con no tanta presencia de Buenos Aires, ¿no? Ese congreso después se va a disolver por un montón de cuestiones que tienen que ver con las internas mismas que van a tener los caudillos federales del litoral. Pero hay una declaración de la independencia, que es el 29 de junio de 1815. Como ese congreso después se disuelve y aparece la formación del Congreso de Tucumán, más precisamente en San Miguel de Tucumán, y es donde declaramos nuestra independencia, la diferencia con el anterior es que ahora sí formalmente se declara bajo un acta la independencia, ¿no? Un congreso bastante particular por los presentes, por los diputados. Buenos Aires tiene la mayoría, por tener la máxima población, y también, como decíamos, de Artigas como una figura preponderante en ese Congreso de los Pueblos Libres, ahora la estrella de este Congreso y quien hace mucha presión para que este Congreso, y quizá la única persona que en ese momento tenía un plan emancipador, es José de San Martín. Si San Martín en 1814, con su gobernación de Cuyo, comienza a delinear un poco esto de independizar la América del Sur de España. Y también hay que mirar un poco la situación europea. Vuelven las monarquías. Napoleón había sido el gran hombre, el emperador de toda Europa, haciendo base en Francia, tomando España y Portugal, haciendo que las cortes europeas vayan cayendo, ¿no? Y es lo que produce la Revolución de Mayo, que ya lo hemos charlado varias veces. Por eso también les decía, hay que mirar un poco para atrás qué pasa. Fíjense que saltamos de 1816, nos fuimos a la Intendencia de San Martín, a Intendencia de Gobernación de Cuyo en 1814, y ahora me fui a 1810 de repente. ¿Pero por qué? Para entender por qué llegamos al 16. En 1810, la primera junta lo que hace es la máscara, lo que se le llamó, ¿no? La máscara de Fernando VII. Generar un gobierno patrio, pero esperando los sucesos europeos. 4 años después, en 1814, Fernando VII vuelve al trono de España. Y ahí es donde aparece una América cambiada en esa revolución, se empieza a extinguir un poco esa llama revolucionaria, porque también los principales hombres del 10, Moreno, Castelli, desaparecen de la escena, fallecen, y solo queda Belgrano. Y ahí aparece un San Martín, un José de San Martín en 1812, regresando de Europa a América, y con una gobernación donde él tiene un plan, yo les decía recién, porque generalmente se armaban congresos, se armaban discusiones, pero no había un plan fehaciente de decir, bueno, ¿cómo nos independizamos? Quien tiene el plan es San Martín. San Martín, con su gobernación en Cuyo, militariza toda la zona de Mendoza, San Juan y San Luis para cruzar a Santiago de Chile y luego ir a Lima, porque en Lima estaba el bastión realista, y efectivamente en el campo de batalla expulsar a los españoles de América. Al mismo tiempo le hace una gobernación sumamente interesante y novedosa en Cuyo, en donde, por ejemplo, instala un poder, mejor dicho, una educación y un sistema público de salud, aboliendo los castigos corporales, repartiendo la tierra, expropiando a quien más tenía para repartir un poco la riqueza, y sobre todo el cuidado del trabajador estatal, una cosa muy novedosa para aquel entonces, ¿no? Porque los sueldos estaban al día. Una cosa que para tener los sueldos al día, él sabía que tenía 7.000 personas nuevas, porque son los 7.000 hombres que van a cruzar los Andes, pero al mismo tiempo la vieja población que vivía en Cuyo, de repente Cuyo desborda de población y había que tener la paga de los salarios al día para no evitar desórdenes internos, ¿no? Entonces San Martín logra una economía que es pujante en ese sentido. Ese sistema político-económico es lo que él quiere trasladar al resto de América. Y así, de 1814 al 16, tenemos 2 años en donde en el medio está este Congreso de los Pueblos Libres, artiguista, ¿no? Buscando otra clase de independencia, y este San Martín que dice su famosa frase: tenemos bandera, tenemos escarapela, tenemos pabellón nacional, tenemos himno, ¿qué estamos esperando para la independencia?
El Congreso se empieza a reunir en marzo de 1816. Los primeros diputados que llegan son los cuyanos, obviamente por un San Martín con mucha presencia, con mucha presión, y los diputados porteños. ¿Por qué los diputados porteños ahora sí quieren un Congreso independentista? Porque se quieren sacar a Artigas encima. Entonces llegan a Tucumán. Las sesiones, les decía, comienzan en marzo del 16, hasta que por fin en julio, ¿sí? Y por mucha presión sanmartiniana, por mucha presión desde adentro, sobre todo, insisto, en la figura de San Martín como hombre político, un 9 de julio se eleva el acta, se declara la independencia de Fernando VII y su metrópoli. Y acá hay un detalle a tener en cuenta, ¿no? Porque uno celebra el 9 de julio como la fecha principal, la fecha más importante, pero faltaba un agregado importante. No solo de España y de Fernando VII y de su metrópoli, sino de cualquier nación de la faz de la tierra. Y ahí aparece el 19 de julio, 10 días después, un agregado al acta, pensada por el diputado Medrano, el diputado Pedro Medrano de Buenos Aires, que dice, bueno, ojo porque esta independencia que puede pasar, que Francia, que Inglaterra pongan los ojos en el Río de la Plata y que de dejar de ser una colonia española pasemos a ser una colonia francesa, inglesa, hasta portuguesa, que los teníamos al lado por el Imperio del Brasil, ¿no? Entonces sí, el 19 de julio se agrega este apartado importantísimo y el 23 de julio oficialmente salen las 1500 copias de esa acta de la independencia para todos los pueblos de la América del Sur. Acá quiero hacer un detalle. Porque el acta de la independencia, si uno la lee en el encabezado, dice la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y esto es la gran presión sanmartiniana. ¿Por qué? Porque San Martín pensaba no en la independencia de la Argentina como la tenemos hoy, que celebramos el 9 de julio la independencia argentina, sino que San Martín está pensando en la independencia de la patria grande, la independencia americana. Entonces, este 9 de julio fue un contagio para las siguientes naciones que conformaban las ex colonias hispanoamericanas y que de algún modo, seguramente ese 9 de julio, cuando se piensa en esa independencia, no estaban pensando en repúblicas muy separadas entre sí como vemos el mapa de América del Sur, sino que era la América Grande, los Estados Unidos de América del Sur, como pensaba Bolívar, como pensaba San Martín y como pensaba Sucre, entre otros, y como pensaba Belgrano también, ¿no? Sí, Manuel Belgrano es un gran hombre dentro de este proceso de la independencia. Y un detalle de color lindo. Uno mira el mapa de la Argentina, 23 provincias y la capital federal, 24 jurisdicciones, ¿no? Bajo un régimen federal. Pero cuando se declara la independencia, en ese Congreso de Tucumán, yo les decía, fueron diputados de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, diputados de Buenos Aires, diputados de Santa Fe, de Córdoba y de la región norte. Y a la región norte le quiero agregar algo, no solamente Salta y Tucumán misma que era la local, ¿no? La que ejercía la localía, sino 3 regiones de Bolivia, Cochabamba, Potosí, Misque y Chiquitos, 4, perdón, dije 3, eran 4. El sur de Bolivia, de la República Boliviana, declara nuestra independencia también. Para entender este proceso de decir, no solamente era la independencia de un país, sino que era la independencia de una América del Sur distinta, y quizá pensando en una grandeza de la independencia de la América del Sur. Por eso el 9 de julio quizá es el comienzo de lo que va a pasar después con un San Martín genial cruzando los Andes en 1817. Ahora sí San Martín tiene un ejército independiente de España, no tiene un ejército de rebeldes que se van a pelear, no va a ser una guerra civil entre sí, sino que ahora sí tiene San Martín, es un ejército de una nación independiente y puede contagiar ese espíritu y puede hacer esa gran campaña que posteriormente la hace, ¿no? Con la independencia de Chile y la independencia de Perú, pero que bueno, lamentablemente se va a ver trunca por los intereses internos y los intereses de afuera, que hacen que San Martín en 1823 vuelva a irse a Europa, ¿no? Pero bueno, el 9 de julio de 1816 es como que vuelve a ser un nacimiento de lo que se había pensado en 1810. Ahora sí se pensó en la independencia. Faltó algo muy importante, organizarse, que eso va a llevar décadas, porque recién la Constitución en 1853 la vamos a tener, ya con una Argentina totalmente distinta a lo que había pensado San Martín, ya con una confederación muy parecida a lo que pensaba Artigas quizá, ¿no? Con una federalización de lo que era la Argentina en aquel entonces, pero que siguió siendo unitaria y con intereses muy fuertes desde los porteños, ¿no? Un dato de color de los lujanenses, que está lindo por ahí entender. Luján siempre está presente, ¿no? En todo proceso histórico. Nosotros custodiamos durante muchos años una puerta de la Casa de Tucumán. Vamos a hacer un paréntesis en esto, ¿no? Tucumán de buenas a primera tiene que albergar un Congreso General Constituyente de un montón de personas y Tucumán era una aldea.
Entonces no había por ahí la estructura edilicia para que de repente 40 personas nuevas vengan con sus familias y lleguen a invadir, entre comillas. Hoy parecería absolutamente sencillo de Claro, resolver, ¿no? Pero totalmente. en aquel entonces Es una aldea colonial. Es más, el Congreso se hace en una casa con una de las habitaciones amplias, que es la famosa casa de Francisca Bazán de Laguna, que hoy es la Casa de Tucumán, Monumento Histórico Nacional, ¿no? Y que uno la visita turísticamente. Una de las puertas originales de la Casa de Tucumán, la Casa de Tucumán lamentablemente en el año 1971 se la tira abajo para hacer unas reformas, se pierde el frente original, bueno, esas cosas que tenemos por ahí en los argentinos en no cuidar tanto el patrimonio, ¿no? Pero una de las puertas que iba a ser tirada es comprada por un coleccionista de apellido Nieco, la colección Nieco, y Enrique Udaondo, el director del complejo Udaondo y el fundador, compra esa puerta, se la termina comprando con toda la colección Nieco, y en esa colección viene la puerta, una de las puertas originales de la Casa de Tucumán. A modo de metáfora podemos decir que Luján y Tucumán están unificados por una puerta, ¿no? La puerta de la Casa de Tucumán en el año 2007, la provincia de Buenos Aires se la devuelve a Tucumán, aunque sigue siendo parte del complejo Udaondo, ¿no? Es objeto patrimonial del complejo Enrique Udaondo, en comodato en la Casa de Tucumán, que si uno la visita, la puerta está en el lugar original, ¿sí? En la antesala de la sala principal donde se declara la independencia. Desde 1971 fue custodiada por el Museo Histórico Lujanense hasta el año 2007, que en el 2007 viaja la puerta nuevamente a Tucumán. Generó algunas controversias porque algunos lujanenses no estaban de acuerdo, porque dice, si no la salvábamos nosotros, no la salvaba nadie, se iba a tirar. Es válida también esa hipótesis, pero bueno, yo soy más de la idea que las cosas tienen que estar en el lugar de origen, y esa casa actualmente esa puerta está actualmente en la Casa de Tucumán, pero sigue siendo una propiedad de los lujanenses, ¿no? Está en comodato, se la prestamos. Creo que no va a volver más, pero bueno, pero por lo menos está en su lugar original. No hay que olvidarse de Manuel Belgrano, porque si bien Medrano es el que destaca, ¿no? Destaca en el acta nueva del 19 de julio, el agregado, es una idea belgraniana, porque Belgrano es el que viene insistiendo, bueno, sí, independiente de todo el mundo, y Belgrano es el que propone en una sesión secreta la monarquía inca, ¿no? Porque faltaba la organización, y es el Congreso que una vez que declara la independencia empieza a pensar en la organización nacional o en la organización de Sudamérica. Y ahí aparecen tres proyectos bien definidos entre sí. Belgrano, con apoyo de San Martín y con apoyo de Martín Miguel de Güemes, proponen una monarquía inca, es decir, devolver a las castas de los pueblos originarios el derecho a ser la figura simbólica de rey. Es decir, una monarquía es un rey, pero que el rey sea un originario, sea de pueblos originarios y que sea inca. Entonces proponían a un nieto de Tupac Amaru, que estaba preso en España, curiosamente, ¿no? Que no conocía América, este descendiente de Tupac Amaru. Obviamente lo que iba a gobernar en sí era un congreso, porque es una monarquía constitucional, donde el rey es una figura simbólica y el verdadero poder era un congreso de pueblos, un congreso de provincias que tomaría las decisiones. El diputado Anchorena se le ríe un poco a modo de chistes, dice, seguramente era la casta de los chocolates, iba a venir en chancletas, lo íbamos a tener que sacar borracho del cetro. Bueno, cosas de los porteños que no querían saber con nada con una monarquía, porque le iba a quitar por ahí, si la poníamos, esa capital iba a volver a ser Lima como un punto fuerte y Buenos Aires queda desprotegida. Los porteños proponen una república centralista, que va a ser el unitarismo después. Y el litoral, que si bien no participa de este congreso, sigue teniendo una buena participación a nivel global. El litoral propone una república federal. Va a ser una república federal argentina, pero en 1853, mucho tiempo después, ¿no? Pero sí, Belgrano es un hombre muy en clave para este congreso de Tucumán. Martín Miguel de Güemes, el mismísimo San Martín, como decíamos recién. Hay una serie, cuando se produce el acta del 9 de julio, la declaración de la independencia, el presidente del Congreso era Narciso Alaprida, que es hombre de San Martín, diputado por San Juan. Esa presidencia se cambiaba todos los meses, le tocó a Alaprida. Algunos dicen que fue un poco por casualidad, yo no lo creo así, porque San Martín constantemente le está mandando órdenes a sus diputados, presionándolos, ¿no?, a los diputados de Cuyo para que le traigan la independencia. Le urge la independencia a San Martín para salir con su ejército, pero no con un ejército rebelde, como les decía hace un ratito, sino con un ejército de libres e independientes de cualquier nación. Entonces, ahí justamente el 9 de julio, en presidencia de Narciso Alaprida como presidente de ese congreso,
un hombre sanmartiniano, un hombre de la logia Lautaro, efectivamente a través de cartas. Hay cartas secretas de San Martín que dice, si no me traen la independencia voy con el ejército, los paso de huello a todos. Entonces hay una presión muy fuerte, ¿no? Del generalísimo, como le digo yo, para esa independencia. Que los diputados del litoral son enviados por Artigas, que estaban en otro congreso, para ser recibidos por el Congreso de Tucumán. No los dejaron entrar, no les acreditaron sus licencias. Entonces, la independencia nuestra, el litoral no está presente, y hoy es parte de la Argentina. Y una parte de Bolivia declara nuestra independencia y no es parte del territorio argentino, ¿no? Sí, los diputados del litoral no fueron aceptados. Hay una queja muy fuerte de Artigas y de Estanislao López, el hombre fuerte de Santa Fe, porque el Congreso de Tucumán acepta diputados de Córdoba, por ejemplo, que pertenecían al Congreso de los Pueblos Libres y no al resto de los hombres. Efectivamente era una pelea interna entre Artigas y Buenos Aires. Esa es la explicación más lógica. Buenos Aires no lo quiere Artigas de ninguna manera. San Martín y Artigas, a pesar de que tienen ideas distintas en cómo organizarse, quieren la independencia. Hay cartas muy lindas entre San Martín y Artigas. San Martín incluso diciéndole, bajemos los humos. Él le aconseja a Artigas bajar un poco los decibeles para que se genere el Congreso de Tucumán, se genere la independencia y después sí pensar un poco lo que era la organización que iba a venir después, ¿no? Pero sí, los diputados del litoral no tuvieron acceso. Si miramos la Argentina de hoy, también uno se puede preguntar qué pasó con la Patagonia, qué pasó con el Gran Chaco. Pueblos que estaban habitados por pueblos originarios, por indígenas, o sea que no tenían por ahí una organización occidental, como llamamos decirle, y que efectivamente no por tener distintos, tampoco fueron invitados, porque hay que decirlo, los caciques tenían su propia organización también, quizás como provincias muy distintas a lo mejor en la forma de gobierno, pero no fueron invitados. Incluso no hay un cacique ni un indígena presente en el Congreso de Tucumán. Y ahí es donde vuelvo a Belgrano. Belgrano es un insistente de poner esa monarquía inca, porque Belgrano decía, no los invitamos al Congreso. Y todavía hay 1 millón de personas indígenas que viven en América y vamos a tener que hacer ejército para pelearle a los realistas y sacarlos de Lima. Entonces Belgrano es un férreo defensor de decir, hay que involucrar a los pueblos indígenas también, ¿no? E incluso la independencia va a estar redactada en quichua, en aymara, cosa de ganarse adeptos también en todo lo que era la población indígena, pero más pensando en la población indígena del norte, ¿no? La Patagonia era como un país aparte en aquel entonces, ¿no? Estaba muy alejado de toda esta cuestión. La Argentina prácticamente terminaba en el río Colorado, en el sur, donde está la isla Choel y Choén, incluso más arriba, algunos ponen en el río Salado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El límite natural entre los pueblos originarios y los pueblos hispano-criollos.